Cada día es una nueva oportunidad de acercarnos más a Dios a través del estudio de su palabra. Bienvenidos a su espacio de devocional diario, Jesus is Life. Saludos cordiales. Bienvenidos para continuar en el capítulo 7 del libro de Amós. Oposición al Evangelio. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está tramando una conspiración contra usted. Anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amós. Vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. En la actualidad, en algunos países del mundo no existe la libertad de culto. Todos los habitantes de esas naciones deben respetar y practicar la religión impuesta por el Estado o simplemente no tienen que tener una ideología religiosa y deben vivir sin creer en alguna divinidad. En estos países donde la libertad religiosa es nula, el gobierno y el Estado están en completa oposición a que se predique la palabra de Dios, y todo aquel que quebrante esta ordenanza puede ser juzgado severamente. Y si el infractor de esta ordenanza es un extranjero, puede ser expulsado de la nación. La oposición para que se predique la verdadera palabra de Dios no es nada nuevo, ya que fue una constante en la época de los reyes de los pueblos de Mesopotamia, específicamente en los reinos de Israel y Judá. En estos reinos, el mensaje de la predicación de la palabra de Dios se había corrompido totalmente, debido al surgimiento de muchos falsos profetas. Estos profetas rápidamente se habían ganado la confianza de los monarcas, así como de toda la población, ya que ellos solo daban buenos augurios para el reino, como si esos augurios vinieran de parte del único Dios verdadero, a quien el pueblo decía que adoraba. Además, estos falsos profetas no exhortaban a sus compatriotas que llevaban sus vidas desenfrenadas, cometiendo toda clase de inmoralidades y pecados, sino que los dejaban que vivan tranquilamente, quebrantando todas las leyes establecidas por el eterno Creador. El pueblo, como se había acostumbrado a los buenos augurios y al libertinaje sin ninguna clase de reprensión, cuando aparecían los verdaderos profetas de Dios con mensajes opuestos a los que se habían acostumbrado y acomodado, los tachaban de traidores y los denigraban. Incluso a algunos los maltrataban, a otros asesinaban o a otros los expulsaban de sus territorios para que no los sigan molestando con sus profecías de tragedia y amenazas de destrucción contra el reino. Uno de los profetas que fue visto como un traidor para el monarca y toda la nación israelita fue el profeta Amós. Desde que fue elegido como profeta para el pueblo israelí, Amós constantemente denunció los males del pueblo y sus gobernantes, especialmente del rey y de sus consejeros, cuestionando su autoridad y exponiendo sus pecados. Ante estas denuncias, Amasías, el sacerdote de Betel, vio al profeta Amós como enemigo en vez de verlo como alguien que estaba tratando de ayudar al monarca y a la nación para evitar la tragedia que se avecinaba. Este sacerdote perverso se presentó con falsas acusaciones ante el rey Jeroboam y posteriormente tomó la decisión de expulsar al profeta del reino israelí. Amasías había sido nombrado por el rey Jeroboam como jefe de los sacerdotes en Betel y representaba la religión oficial del reino hebreo. Como él no era un verdadero sacerdote nombrado por el eterno Creador, no le importaba escuchar el mensaje de Dios para toda la nación. Solo estaba preocupado por su propia posición y el mensaje de denuncia del profeta Amós ponía en peligro ese cargo. Por esa razón, tomó la decisión de expulsar al profeta de Dios del territorio israelí, ya que Amós no era descendiente de los habitantes de ese reino, sino del reino del sur, Judá. Queridos hermanos, en nuestra exposición de la palabra de Dios, nos encontraremos con muchos obstáculos que tratarán de impedir que cumplamos con la encomienda de nuestro Señor. Uno de los obstáculos
puede ser la oposición de los gobernantes o de la propia población para que anunciemos el Evangelio de Cristo con total libertad. Una oposición similar a la que sufrió el profeta Amós. Ante estas posibles oposiciones, no debemos rendirnos. Debemos seguir adelante, proclamando las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Hermanos, nosotros tenemos una labor que cumplir, y nada ni nadie debe impedir que la cumplamos tal como la cumplieron los profetas, apóstoles y muchos siervos de Dios que nos precedieron. Ellos no cedieron a la oposición de los gobernantes o de la población a que se predique la palabra de Dios. Ellos siguieron firmes y sin ninguna clase de temor. Al igual que ellos, debemos cumplir la voluntad de nuestro Señor y Salvador. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.